La tensión en el salón principal de la mansión Gremory era un ente palpable, una fuerza invisible que oprimía el aire y se reflejaba en las posturas rígidas y las miradas cautelosas de todos los presentes. Tras la confrontación directa y cargada de fervor de Zenobia IV, la paladina de cabello azul y convicción inquebrantable, y la vacilación palpable de su compañera, Irina Shirou, la atmósfera se había espesado hasta casi poder cortarse con un cuchillo. Las palabras de Zenobia, acusando directamente al club de ocultismo de poseer los fragmentos de Excalibur, resonaban aún en el silencio incómodo, mientras que la respuesta dubitativa y el conflicto visible en los ojos verde esmeralda de Irina habían añadido una capa de incertidumbre a una situación ya de por sí delicada. Rías Gremory, sentada con una compostura estudiada en su habitual sillón de terciopelo carmesí, observaba a las dos exorcistas con una expresión que combinaba una cortesía forzada con una agudeza analítica. Su mente, siempre trabajando, sopesaba las implicaciones de la firmeza de Zenobia y la grieta evidente en la fe de Irina. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto directo con la Iglesia, una confrontación que deseaba evitar a toda costa, al menos por el momento. La posesión de la True Longinus por parte de Issei ya los había puesto en el radar de facciones poderosas, y una guerra abierta con la Iglesia solo complicaría aún más su ya precaria situación. A su lado, Akeno Imejima mantenía su habitual sonrisa suave, pero sus penetrantes ojos violetas escrutaban a las exorcistas con una intensidad inusual, buscando cualquier fisura en su fachada, cualquier indicio de sus verdaderas intenciones. Kiba Yuto, de pie junto a una ventana alta, con los brazos cruzados sobre el pecho, irradiaba una hostilidad contenida. Su odio hacia la Iglesia, alimentado por los horrores de su pasado, era casi tangible, y la presencia de estas dos representantes de la institución que tanto despreciaba lo mantenía al borde de la confrontación. Koneko Touhou, sentada en silencio en un rincón, observaba la escena con sus inexpresivos ojos dorados, su pequeña figura transmitiendo una sensación de alerta y disposición a actuar si la situación se volvía hostil. Issei Oudou, apoyado contra una pared cercana con su habitual aire de indiferencia, analizaba la situación con una frialdad pragmática. Sus ojos oscuros recorrían a las dos exorcistas, registrando cada detalle de su comportamiento. La convicción ciega de Zenobia no lo sorprendía. Era la clase de fanatismo que había aprendido a esperar de las instituciones religiosas. Sin embargo, la vacilación de Irina era un elemento intrigante. No había rastro en ella de la hostilidad visceral que emanaba de Zenobia. En sus ojos verdes, Issei percibía confusión, una lucha interna entre la doctrina que le habían inculcado y algo más, quizás una duda nacida de sus propias observaciones. Una grieta en su armadura de fe, interesante, pensó Issei, su mente ya considerando las posibles implicaciones de esta fisura. Podría ser una debilidad explotable, o quizás, algo más. Su propia experiencia con la traición lo había vuelto inherentemente desconfiado de cualquier forma de dogma, pero reconocía el potencial de la duda como una herramienta para obtener información o incluso para manipular a un oponente. La conversación en el salón principal se había estancado en un punto muerto. Zenobia, con su espada Durandal enfundada a su cadera como un recordatorio constante de su poder y sumisión, había reiterado su acusación con una firmeza que no dejaba lugar a la negociación. Deben devolver las espadas Excalibur que han robado, había declarado Zenobia, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. La Iglesia sabe de su presencia en esta ciudad y de su actividad demoníaca. No toleraremos este sacrilegio. Irina, de pie a su lado, había permanecido en silencio durante la mayor parte de la acusación de su compañera, sus ojos verdes desviándose ocasionalmente hacia los miembros del club de ocultismo con una expresión indescifrable. Cuando Rías había negado categóricamente cualquier posesión de las Excalibur, Irina había abierto la boca para hablar, pero Zenobia la había interrumpido con una mirada severa, silenciando sus posibles dudas. Ahora, Rías tomó la iniciativa para romper el silencio tenso. Su voz, aunque suave y melódica, poseía un matiz de autoridad innegable. Como he dicho, señoritas Cuarta y Shirou, el club de ocultismo no tiene conocimiento alguno de los fragmentos de Excalibur que buscan, afirmó Rías, manteniendo un contacto visual firme con Zenobia. Sin embargo, comprendemos la seriedad de sus acusaciones y el interés de la Iglesia en estos artefactos sagrados. Para demostrar nuestra buena fe y evitar cualquier malentendido, propongo una tregua temporal. Cooperaremos en una investigación conjunta para esclarecer la situación. Si realmente las espadas están en esta ciudad, las encontraremos juntos. La propuesta de Rías flotó en el aire, recibida con una mezcla de sorpresa y desconfianza.
Zenobia frunció el ceño, sus ojos azules llenos de escepticismo. ¿Una tregua con demonios? Eso va en contra de todo lo que la iglesia nos ha enseñado, replicó Zenobia, su tono cargado de incredulidad. No podemos confiar en seres de oscuridad. Y nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en una organización que nos caza y nos considera herejes por nuestra mera existencia, respondió Kiba con una amargura apenas contenida, su mano moviéndose instintivamente hacia una de las espadas que podía materializar en cualquier momento. Rías lanzó una mirada de advertencia a Kiba antes de volver a dirigirse a Zenobia. Sin embargo, señorita Cuarta, ambas tenemos un objetivo común: encontrar las Excalibur. Una cooperación, aunque temporal, podría ser la forma más eficiente de lograrlo. Si ustedes tienen información sobre su posible paradero en esta ciudad, estamos dispuestos a escucharla. Y nosotros también tenemos nuestros propios métodos de investigación en el mundo sobrenatural local que podrían ser útiles. La mirada de Rías se desvió hacia Irina, y en sus ojos carmesí brilló una comprensión tácita. Sabía que la clave para una posible tregua residía en las dudas que había percibido en la joven exorcista. Señorita Shirou, dijo Rías, su voz ahora ligeramente más suave, dirigiéndose directamente a Irina. ¿Qué opina usted? ¿Cree que una cooperación, aunque sea breve, podría ser beneficiosa para ambas partes en la búsqueda de estos importantes artefactos? Irina se sobresaltó ligeramente al ser interpelada directamente. Sus ojos verdes se encontraron con los penetrantes ojos carmesí de Rías, y por un momento, pareció debatir internamente sus palabras. Zenobia la observaba con una expresión severa, ejerciendo una presión silenciosa. Comenzó Irina, su voz apenas un susurro. Yo creo que, si nuestro objetivo es el mismo, quizás podría ser una posibilidad. La vacilación en su voz era evidente, pero sus palabras, aunque tímidas, representaban una grieta significativa en la postura inflexible de Zenobia. La semilla de la duda había sido plantada, y Rías, con su astucia característica, estaba dispuesta a cultivarla. Excelente, dijo Rías con una sonrisa suave pero firme. Entonces, propongo que esta noche ambas se queden como nuestras huéspedes. Podemos discutir los detalles de nuestra investigación conjunta y compartir la información que poseemos. Esto nos permitirá comenzar nuestra búsqueda de manera coordinada mañana por la mañana. Zenobia frunció aún más el ceño, claramente disgustada por la sugerencia de Rías y la respuesta dubitativa de su compañera. Sin embargo, antes de que pudiera objetar vehementemente, Irina habló de nuevo, su voz ligeramente más firme esta vez. Creo que es una propuesta razonable, Zenobia, dijo Irina, mirando brevemente a su compañera antes de volver sus ojos verdes hacia Rías. Si nuestro objetivo es el mismo, trabajar juntas podría ser la forma más rápida de alcanzarlo. La sorpresa en el rostro de Zenobia fue momentánea, pero evidente. Por primera vez, Irina parecía estar tomando una postura ligeramente independiente de su compañera, influenciada quizás por sus propias observaciones y la atmósfera inusual de la mansión Gremory. Rías aprovechó la oportunidad. Maravilloso. ¿A qué no? Por favor, prepare habitaciones para nuestras huéspedes. Kiba, Koneko, asegúrense de que se sientan cómodas, aunque bajo una vigilancia discreta, por supuesto. Mientras Akeno asentía con una sonrisa enigmática y Kiba y Koneko mantenían su habitual reserva, Issei permanecía en silencio, observando cada interacción con su mente fría y analítica. La tregua propuesta por Rías era un movimiento estratégico astuto, pero Issei sabía que la desconfianza entre demonios y exorcistas era profunda y que cualquier alianza sería inherentemente inestable. La grieta en la fe de Irina era un factor interesante, pero aún era demasiado pronto para predecir sus implicaciones. La noche que se avecinaba prometía ser larga y cargada de sospechas, y la búsqueda de los fragmentos de Excalibur apenas había comenzado. La decisión de Rías de ofrecer una tregua, aunque recibida con escepticismo por Zenobia, había logrado establecer una calma tensa en el salón principal. Mientras Akeno guiaba a las dos exorcistas hacia las habitaciones preparadas para ellas, una atmósfera cargada de desconfianza persistía en el aire. Kiba y Koneko las acompañaron en silencio, sus movimientos marcados por una vigilancia discreta que no escapó a la atención de Zenobia, quien los observaba con una ceja levantada y una mirada de desaprobación apenas disimulada. Irina, por su parte, parecía más preocupada por sus propios pensamientos, su mirada verde esmeralda a menudo perdida en la contemplación. Una vez que las exorcistas estuvieron instaladas, Rías reunió a sus compañeros en el estudio, la estancia llena de libros antiguos y un aire de misterio arcano. La urgencia en su tono reflejaba la seriedad de la situación.
Debemos ser extremadamente cautelosos, comenzó Rías, su mirada carmesí recorriendo los rostros de Akeno, Kiba y Issei. La presencia de las Excalibur en nuestra ciudad es una complicación peligrosa, y la llegada de estas dos exorcistas solo añade más incertidumbre. No podemos confiar en ellas, especialmente en Zenobia. Su fanatismo podría llevarla a acciones impulsivas. Akeno asintió, su sonrisa habitual ausente. Concuerdo, Buchou. Zenobia parece ser del tipo que actúa primero y pregunta después. Irina, sin embargo, sentí una vacilación genuina en ella. Podría ser nuestra mejor baza si necesitamos obtener información. Kiba apretó los puños, su odio hacia la iglesia burbujeando bajo la superficie. Baza o no, siguen siendo enemigas. No olvidemos lo que representan. Lo sé, Kiba, respondió Rías con un suspiro. Pero en esta situación, necesitamos ser estratégicos. Una confrontación directa con la iglesia ahora mismo sería desastrosa. La tregua nos da tiempo para investigar por nuestra cuenta y descubrir qué saben realmente sobre las Excalibur y por qué creen que las tenemos. La mirada de Rías se dirigió a Issei, quien había permanecido en silencio hasta el momento, observando la conversación con su habitual aire distante. Issei, dijo Rías, su tono ligeramente más suave. Durante tu encuentro con ellas, ¿notaste algo más sobre las Excalibur? ¿Alguna peculiaridad en su aura o en la forma en que las empuñaban? Issei frunció el ceño ligeramente, recordando el breve enfrentamiento. Emanaban una energía sagrada intensa, eso es innegable. La espada que usó Zenobia se sentía, pura, como una extensión de su propia fe. La otra, la que empuñó Irina, parecía tener una cualidad diferente, quizás menos agresiva. O tal vez fue solo la vacilación de la portadora lo que me dio esa impresión, pensó Issei fríamente. Interesante, murmuró Akeno, pensativa. Podría haber variaciones en los fragmentos de Excalibur que poseen. Cada uno podría tener propiedades únicas. Kiba, continuó Rías, dirigiéndose al espadachín demoníaco. Tu conocimiento sobre las armas sagradas y la iglesia podría ser invaluable aquí. ¿Hay algo que recuerdes sobre los fragmentos de Excalibur o alguna leyenda asociada a ellos que pudiera ser relevante? Kiba cerró los ojos por un momento, su rostro marcado por el dolor de los recuerdos. Recuerdo, fragmentos de experimentos, la pureza de su luz, cómo quemaba, cómo la iglesia intentaba controlar su poder, pero eran inestables, difíciles de manejar. Su voz se quebró ligeramente al evocar los horrores de su pasado. Rías asintió con comprensión. Tu experiencia podría darnos una perspectiva crucial sobre lo que estamos enfrentando. Necesitamos saber qué buscan exactamente, cuántos fragmentos poseen y cuáles son sus capacidades. Mientras tanto, intervino Akeno con una sonrisa astuta, yo me encargaré de sondear el mundo sobrenatural local. Mis contactos podrían tener información sobre la repentina aparición de exorcistas tan poderosas en nuestro territorio y cualquier rumor sobre la actividad inusual de la iglesia. Koneko, quiero que vigiles discretamente a nuestras huéspedes, añadió Rías, dirigiéndose a la pequeña Nekosou. Mantente alerta a cualquier movimiento sospechoso o cualquier intento de abandonar la mansión sin nuestro conocimiento. Finalmente, Rías volvió su mirada hacia Issei. Issei, aunque tu prioridad sigue siendo el control de la True Longinus, quiero que estés atento a cualquier interacción que tengas con las exorcistas, especialmente con Irina. Su aparente duda podría ser una oportunidad para obtener información valiosa. Mantén tu habitual cautela, pero no descartes la posibilidad de que pueda haber más en ella de lo que muestra Zenobia. Y recuerda que no existe ningún lazo previo entre ustedes, añadió Rías mentalmente, consciente de la necesidad de enfatizar este punto dada la naturaleza reservada de Issei. Issei asintió en silencio, su mente ya trabajando en la tarea. La idea de interactuar con la exorcista que mostraba dudas no le agradaba particularmente. Las complicaciones emocionales eran algo que siempre había tratado de evitar. Sin embargo, reconocía la lógica fría de la petición de Rías. La información era un activo invaluable en este mundo peligroso, y si Irina podía proporcionar alguna, sería pragmático obtenerla. Mantendré la distancia. Observaré. Y si hay una oportunidad, la aprovecharé sin dudarlo, se dijo Issei, su mente enfocada en la utilidad de la situación, desprovista de cualquier interés personal en la joven exorcista. La noche cayó sobre la mansión Gremori, trayendo consigo una atmósfera aún más cargada de tensión y sospecha. Zenobia e Irina permanecieron en las habitaciones que se les habían asignado, bajo la atenta mirada de Koneko.
En el estudio, el club de ocultismo se había dispersado para llevar a cabo sus respectivas tareas de investigación y vigilancia, cada uno lidiando con la incertidumbre de la situación a su manera. Issei, sintiendo una inquietud que no podía ignorar, a pesar de su intento por mantenerse distante emocionalmente, se encontró deambulando por los pasillos silenciosos. La imagen de la vacilación en los ojos verdes de Irina persistía en su mente. No era la fe ciega y el fervor fanático que había esperado de una exorcista. Había algo más, una lucha interna que Issei, con su propia experiencia de ser arrojado a un mundo que desafiaba sus creencias anteriores, podía reconocer en un nivel puramente intelectual. Impulsado por una necesidad fría de entender mejor a sus posibles enemigas, Issei se detuvo frente a la puerta de la habitación donde se hospedaba Irina. El silencio proveniente del interior era absoluto. Después de dudar por un momento, levantó la mano y llamó suavemente a la puerta. La respuesta tardó unos instantes, pero finalmente, la puerta se abrió ligeramente, revelando el rostro pálido y algo sorprendido de Irina. Sus ojos verdes se encontraron con los oscuros ojos de Issei, y por un breve momento, ambos permanecieron en silencio, evaluándose mutuamente en la penumbra del pasillo. La noche de la tregua inestable apenas había comenzado, y el encuentro inesperado entre el portador del Longinus y la exorcista dubitativa prometía añadir una nueva capa de complejidad a la ya intrincada situación. El tenue resplandor de las lámparas de pared proyectaba sombras danzantes a lo largo de los pasillos de la mansión Gremori, acentuando la atmósfera de tensa calma que se había instalado tras la inesperada tregua con las dos exorcistas. Dentro de sus respectivas habitaciones, Zenobia IV e Irina Shidou permanecían como huéspedes vigiladas, la desconfianza mutua entre demonios y representantes de la iglesia palpable incluso a través de las puertas cerradas. Issei Oudou, tras su breve e improvisado encuentro con Irina en el pasillo, regresó a su propia habitación con la mente trabajando a toda velocidad. La sorpresa en los ojos verdes de la joven exorcista al verlo, seguida de una cautela expectante, había confirmado la ausencia de cualquier conocimiento previo de él. Su reacción había sido la de alguien que se encuentra inesperadamente con el enemigo, pero sin la hostilidad visceral que emanaba de su compañera, Zenobia. Realmente no me ve como el monstruo que la iglesia le ha descrito, pensó Issei fríamente, analizando la información. Su duda podría ser genuina, o una fachada astuta. Necesito más información para decidir. La noche de vigilancia se extendió lentamente. Koneko, fiel a su tarea, se movía silenciosamente por los pasillos, su oído agudo captando cualquier sonido inusual proveniente de las habitaciones de las exorcistas. Kiba, incapaz de conciliar el sueño debido a la presencia de sus enemigos jurados bajo el mismo techo, se encontraba en el jardín, entrenando con sus espadas nacidas de la oscuridad, cada golpe imbuido de una furia contenida. Rías y Akeno se habían retirado al estudio, donde discutían en voz baja las posibles estrategias y analizaban la información que poseían sobre los fragmentos de Excalibur y las facciones dentro de la iglesia. Issei, aunque nominalmente descansando en su habitación, no lograba conciliar el sueño. La conversación que había escuchado a través de la puerta de Irina la noche anterior resonaba en su mente. Sus dudas sobre la naturaleza demoníaca de Issei y la aparente naturaleza sagrada de la True Longinus eran elementos que no encajaban con la narrativa de la iglesia. Si ella percibe la verdad, ¿por qué sigue las órdenes de Zenobia tan ciegamente? Se preguntó Issei, la lógica fría de su mente buscando una explicación racional para la aparente contradicción. ¿Miedo? ¿Lealtad mal dirigida? ¿O quizás hay más información que ella no me reveló? La inquietud lo impulsó a levantarse. Sintiendo una necesidad pragmática de obtener más información sobre sus enemigas y sus motivaciones, Issei decidió llevar a cabo su propia vigilancia, complementando la discreta observación de Koneko. Salió de su habitación y se movió sigilosamente por los pasillos oscuros, su habilidad para ocultar su presencia, desarrollada durante sus solitarias andanzas antes de ser arrastrado al mundo sobrenatural, resultando sorprendentemente útil. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Irina, escuchando atentamente. El silencio era absoluto. Luego, se dirigió a la habitación de Zenobia. Desde detrás de la puerta, Issei podía percibir una quietud tensa, como si la paladina estuviera alerta incluso en el descanso. No se escuchaba ningún murmullo, ninguna señal de actividad. Tras asegurarse de que ambas exorcistas parecían estar durmiendo o al menos en silencio, Issei regresó a su habitación. La información obtenida era escasa, pero la confirmación de que Irina no lo veía como un monstruo era un dato significativo.
Necesito entender su perspectiva, la información que la iglesia le ha proporcionado y la fuente de sus dudas, concluyó Issei, su mente ya trazando posibles escenarios para futuras interacciones. Mientras la noche avanzaba hacia su punto más oscuro, la investigación inicial del Club Grimoire sobre los fragmentos de Excalibur comenzaba silenciosamente en las sombras de la ciudad de Kuo. Rías y Aquino, utilizando sus contactos en el mundo sobrenatural local, estaban recopilando información sobre cualquier actividad inusual relacionada con artefactos sagrados o la repentina presencia de exorcistas tan poderosas en su territorio. Aquino, con su encanto seductor y su red de informantes en los bajos fondos demoníacos y otras facciones neutrales, se movía con gracia entre los callejones oscuros y los locales clandestinos. Sus preguntas, formuladas con una inocencia fingida o una curiosidad juguetona, buscaban cualquier rumor sobre la llegada reciente de objetos sagrados poderosos o cualquier indicio de que la iglesia estuviera buscando algo específico en la ciudad. La reputación de Rías como la heredera del clan Grimoire le abría puertas que de otra manera permanecerían cerradas, y su mera mención a menudo bastaba para que la información, aunque fragmentada y a menudo distorsionada, comenzara a fluir. Kiba, por su parte, se enfocaba en una línea de investigación diferente, utilizando su conocimiento del mundo humano y su aguda observación para detectar cualquier señal de actividad inusual relacionada con la iglesia. Recordaba los símbolos sagrados, los rituales y la jerga que había aprendido durante su tiempo en el laboratorio de experimentos de la iglesia, y buscaba cualquier indicio de su presencia en lugares inesperados de la ciudad. Su odio hacia la institución que había destrozado su vida lo impulsaba con una intensidad fría y silenciosa. Cada iglesia, cada centro de caridad afiliado, cada rostro desconocido con un aura ligeramente diferente era examinado con una atención implacable. La investigación inicial era lenta y frustrante. La iglesia, como era de esperar, no publicitaba sus movimientos ni sus objetivos. Los rumores eran vagos y contradictorios, y la información confiable era difícil de obtener. Sin embargo, tanto Akeno como Kiba eran persistentes, sabiendo que cualquier pequeño detalle podría ser crucial para comprender la situación y proteger a su club. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de Kuo con tonos naranjas y rosados, la noche de vigilancia y las primeras pesquisas silenciosas no habían arrojado resultados concluyentes. La desconfianza persistía en la mansión Grimoire, y el misterio que rodeaba a los fragmentos de Excalibur y las verdaderas intenciones de las dos exorcistas seguía siendo profundo. Sin embargo, la semilla de la duda plantada en la mente de Irina representaba una variable intrigante, una posible grieta en la fachada de la iglesia que Issei, con su fría curiosidad, estaba dispuesto a explorar. Con la llegada del nuevo día, la atmósfera en la mansión Grimoire no se había aligerado. La tregua inestable con Zenobia e Irina pendía de un hilo delgado, sostenida únicamente por la promesa de una investigación conjunta. Durante el desayuno, la tensión era palpable. Zenobia mantenía una compostura fría y distante, sus ojos azules observando a los miembros del club de ocultismo con una desconfianza apenas disimulada. Irina, por su parte, parecía más nerviosa, su mirada verde esmeralda desviándose a menudo y su apetito casi inexistente. Rías intentó mantener una conversación cortés, preguntando a las exorcistas sobre su viaje y la información que poseían sobre el posible paradero de los fragmentos de Excalibur. Zenobia respondió con monosílabos o declaraciones firmes sobre la necesidad de recuperar las espadas sagradas de manos demoníacas. Irina, sin embargo, ofreció respuestas más vagas, hablando de rumores y la creencia general dentro de la iglesia de que los demonios eran los responsables de su desaparición. Issei permaneció en silencio durante la comida, observando a las dos exorcistas con su habitual atención fría y analítica. La rigidez de Zenobia y el nerviosismo de Irina reforzaban sus sospechas. Una cree ciegamente en la doctrina, la otra, duda. Necesito entender la fuente de esa duda, pensó Issei, su mente sopesando diferentes enfoques para obtener la información que buscaba. La idea de una confrontación directa con Zenobia era poco atractiva. Su fanatismo la haría impredecible. Irina, con su vacilación evidente, representaba una vía potencialmente más fructífera, aunque igualmente riesgosa. Después del desayuno, Rías propuso comenzar la investigación conjunta. Zenobia aceptó de mala gana, insistiendo en que ellas liderarían la búsqueda. Irina asintió en silencio, su mirada encontrándose brevemente con la de Issei antes de desviarla rápidamente. Mientras se preparaban para salir, Rías se acercó a Issei en privado. Quiero que te mantengas cerca de Irina durante la investigación, le dijo en voz baja. Intenta hablar con ella, averiguar qué la hace dudar.
Sé discreto, pero estate atento a cualquier información que pueda ofrecernos. Issei asintió, su rostro inexpresivo. Cumpliría la petición de Rías, no por ninguna razón personal, sino por la lógica fría de obtener información valiosa. El grupo se dividió. Rías, acompañada por Akeno y Kiba, se dirigió a investigar posibles lugares donde los fragmentos de Excalibur podrían estar ocultos, basándose en la información fragmentada que habían recopilado la noche anterior. Zenobia e Irina, con Issei siguiéndolas a una distancia prudente, se enfocaron en rastrear cualquier rastro de energía sagrada o actividad inusual que pudiera indicar la presencia de las espadas. Koneko permaneció en la mansión, lista para actuar en caso de cualquier emergencia. La búsqueda durante la mañana resultó infructuosa. Zenobia, impulsada por su fervor religioso, inspeccionaba iglesias abandonadas y lugares sagrados profanados con una intensidad casi fanática, convencida de que los demonios habían utilizado estos sitios para ocultar su botín. Irina la seguía en silencio, su mirada a menudo perdida en sus pensamientos, ofreciendo sugerencias ocasionales pero sin mostrar el mismo nivel de convicción que su compañera. Issei las observaba en silencio, manteniendo una distancia que no pareciera sospechosa, pero que le permitiera escuchar fragmentos de sus conversaciones. Zenobia hablaba constantemente de la pureza de las Excalibur y la maldad inherente de los demonios, mientras que Irina ofrecía comentarios más neutrales, a veces incluso cuestionando sutilmente las afirmaciones de su compañera. En un momento dado, mientras inspeccionaban una antigua capilla abandonada en las afueras de la ciudad, Irina se detuvo frente a un altar de ruido, su mirada verde esmeralda fija en un símbolo sagrado tallado en la piedra. ¿Crees realmente que los demonios profanarían un lugar como este?, preguntó Irina en voz baja, su tono más una reflexión en voz alta que una pregunta directa a Zenobia. Zenobia se giró bruscamente, su rostro marcado por la impaciencia. Por supuesto. Su naturaleza corrupta los impulsa a despreciar todo lo sagrado. Es una táctica común para ocultar sus fechorías. Irina permaneció en silencio por un momento, su mirada aún fija en el altar. Luego, suspiró suavemente y siguió a Zenobia, pero Issei había notado la ligera duda en su voz, la falta de convicción en sus palabras. Más tarde, mientras descansaban brevemente en un parque tranquilo, Issei vio su oportunidad. Irina se había apartado ligeramente de Zenobia, observando a unos niños jugar con una expresión melancólica en su rostro. Acercándose con cautela, Issei se detuvo a una distancia prudente. Pareces preocupada, dijo Issei en un tono neutro, sin intentar sonar amigable ni amenazante. Irina se sobresaltó ligeramente y se giró para mirarlo. Sus ojos verdes reflejaban sorpresa y una ligera aprehensión. No es nada. No pareces muy convencida de que seamos los ladrones de esas espadas, continuó Issei, observando su reacción de cerca. Irina vaciló, mordiéndose el labio inferior. Sus ojos se movieron hacia Zenobia, que los observaba con una mirada severa desde unos metros de distancia. Las órdenes son claras, respondió Irina en voz baja, su tono ahora más defensivo. Debemos recuperar las Excalibur. Pero tú tienes dudas, afirmó Issei, manteniendo su mirada fría pero penetrante. Lo escuché anoche. El rostro de Irina palideció ligeramente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un toque de alarma. Miró a Issei con una intensidad repentina, como si intentara evaluar cuánto sabía él. No sé de qué estás hablando, mintió Irina, su voz apenas un susurro. Sí sabes, replicó Issei, sin inmutarse por su negación. Percibiste algo diferente en mí, y en mi Longinus. Algo que no encaja con lo que la iglesia te ha enseñado. La lucha interna en los ojos de Irina era evidente. Podía ver el conflicto entre su fe y sus propias percepciones. Issei no intentó presionarla, simplemente esperó, permitiendo que sus propias dudas la consumieran. La noche de vigilancia había sembrado una semilla, y ahora, a la luz del día, esa semilla comenzaba a germinar. La investigación sobre los fragmentos de Excalibur había comenzado, pero la verdadera búsqueda, la búsqueda de la verdad detrás de las creencias y las dudas, apenas estaba en sus primeras etapas. El tenso encuentro en el parque había dejado una huella palpable en la dinámica del grupo. Irina Shirou, confrontada directamente por Issei Oudou sobre sus evidentes dudas acerca de la narrativa de la iglesia, se había retirado a un silencio pensativo, su conflicto interno librándose en la quietud de sus ojos verde esmeralda. Zenobia IV, aunque ajena al contenido específico de la breve conversación, había notado la interacción y había lanzado a Issei una mirada gélida, su desconfianza hacia el demonio portador del Longinus intensificándose. La búsqueda de los fragmentos de Excalibur durante el resto del día continuó sin resultados.
La energía sagrada que Zenobia intentaba rastrear parecía haberse desvanecido, y las inspecciones de lugares potencialmente profanados no arrojaron ninguna evidencia de la presencia de las espadas sagradas. La frustración comenzaba a ser evidente en el rostro de Zenobia, mientras que Irina se mostraba cada vez más distante, absorta en sus propios pensamientos. De regreso en la mansión Gremori al caer la noche, la atmósfera era aún más cargada que la noche anterior. Rías, al percibir la creciente tensión entre las exorcistas y su propio equipo, decidió convocar una reunión en el estudio después de la cena. La necesidad de un frente unido, aunque fuera temporal, se volvía cada vez más apremiante, especialmente si la presencia de las Excalibur atraía la atención de otras facciones sobrenaturales. Mientras el grupo se reunía en el estudio, un escalofrío recorrió la habitación, una sensación helada que no provenía del clima. Las sombras parecieron alargarse y retorcerse, y una presión invisible oprimió el aire, haciendo que incluso la generalmente impávida Koneko tensara su cuerpo. ¿Qué es esto?, murmuró Irina, sus ojos verdes llenos de sorpresa y un toque de temor. Zenobia desenvainó inmediatamente a Durandal, la hoja sagrada brillando con una luz dorada en la penumbra del estudio. Presencia enemiga. Antes de que nadie pudiera reaccionar por completo, una figura sombría se materializó en medio de la habitación, como si hubiera emergido de las propias sombras. Alas de un negro azabache, moteadas de un brillo enfermizo, se extendieron a su espalda, y sus ojos brillaban con una malevolencia fría y calculada. El aura oscura y corrupta que emanaba de él era inconfundible. Un ángel caído. Vaya, dijo el ángel caído con una sonrisa sardónica que revelaba dientes afilados. Qué interesante reunión tenemos aquí. Demonios, y exorcistas, todos juntos. Buscando algo precioso, quizás. La tensión en la habitación se intensificó aún más. La aparición repentina de un ángel caído, con sus evidentes intenciones hostiles, obligó a una alianza inmediata e inesperada entre el Club Gremori y las dos exorcistas. El enemigo común era ahora una realidad palpable. ¿Quién eres y qué quieres?, exigió Rías, su aura demoníaca envolviéndola como un manto carmesí, lista para la batalla. El ángel caído soltó una carcajada hueca. Mi nombre no es importante, pequeña demonio. Pero estoy interesado en los fragmentos de Excalibur que sé que están en esta ciudad. Y parece que ustedes también. La mención directa de las Excalibur confirmó las sospechas de Rías. La presencia de las espadas sagradas no solo había atraído a la iglesia, sino también a otras facciones con sus propias agendas. No te entregaremos nada, espetó Zenobia, su espada sagrada apuntando directamente al ángel caído. Oh, pero no les estoy pidiendo que me los entreguen, respondió el ángel caído con una sonrisa siniestra. Simplemente, eliminaré a cualquiera que se interponga en mi camino para obtenerlos. Con una velocidad sorprendente, el ángel caído lanzó un ataque, conjurando lanzas de luz oscura que se dispararon hacia el grupo. La habitación se sumió en el caos cuando todos se dispersaron para evitar el impacto letal. La alianza temporal entre demonios y exorcistas se forjó en el crisol del peligro inminente. En medio del combate que se desató, Issei se encontró luchando junto a Irina y Zenobia, una situación que habría parecido impensable solo unas horas antes. Zenobia blandía a Durandal con una ferocidad implacable, su fe actuando como un escudo y un arma contra la oscuridad del ángel caído. Irina, aunque menos agresiva que su compañera, luchaba con una resolución sorprendente, utilizando hechizos de luz sagrada para apoyar a Zenobia y mantener al ángel caído a raya. Issei, empuñando la True Longinus, se movía con una cautela pragmática. El dolor punzante en su brazo seguía siendo un compañero constante, pero la adrenalina del combate lo impulsaba a superar la molestia. En un intento por contribuir de manera más efectiva, concentró su energía e intentó extender la lanza de manera más intencional. Para su sorpresa, el dolor pareció mitigarse ligeramente, reemplazado por una sensación cálida y reconfortante que emanaba de su pecho. Era el Builig de Alin, actuando instintivamente para aliviar el estrés que el uso del Longinus infligía a su cuerpo. Con una nueva determinación, Issei extendió la True Longinus, la punta dorada alargándose como un rayo para interceptar un ataque oscuro que se dirigía hacia la desprevenida Irina. La lanza chocó contra la energía corrupta con un destello de luz dorada, protegiendo a la exorcista en el último instante. Irina lo miró con sorpresa, sus ojos verdes llenos de una mezcla de gratitud e incredulidad. Por un breve momento, la barrera entre demonio y exorcista pareció desvanecerse ante la necesidad de supervivencia. El ángel caído, furioso por la interrupción, centró su atención en Issei. Tú. El portador de ese Longinus.
Te arrepentirás de haber interferido. El combate se intensificó, obligando a la alianza improvisada a trabajar en conjunto. Rías, Akeno y Kiba se unieron a la lucha, sus habilidades demoníacas chocando contra la oscuridad del ángel caído y la luz sagrada de las exorcistas. En medio del caos, una alianza tentativa, nacida del peligro y la necesidad, comenzaba a tomar forma. Y para Issei, era una oportunidad para observar más de cerca a Irina, la exorcista cuya fe parecía estar agrietándose ante la realidad de un mundo mucho más complejo de lo que la iglesia le había enseñado. El estudio de Rías se había convertido en un campo de batalla improvisado, la magia demoníaca carmesí chocando contra la luz oscura del ángel caído y los destellos dorados de la espada sagrada Durandal. La alianza forzada entre el Club Gremori y las exorcistas, nacida de la amenaza común, era caótica pero sorprendentemente efectiva. Shenodia, con su fervor inquebrantable, atacaba al ángel caído con una determinación implacable, su espada sagrada imbuida de una energía purificadora que obligaba a su oponente a retroceder. Su creencia en la justicia divina parecía darle una fuerza sobrehumana, cada golpe de Durandal buscando expiar la mera existencia del ángel caído. Irina, aunque menos ofensiva en sus ataques físicos, proporcionaba un apoyo crucial a Shenodia, lanzando proyectiles de luz sagrada que interrumpían los conjuros del ángel caído y lo obligaban a mantenerse a la defensiva. Sus movimientos eran ágiles y precisos, y a pesar de la evidente tensión de luchar junto a demonios, su compromiso con la causa parecía inquebrantable. Rías, con su poder de destrucción característico, lanzaba esferas de energía carmesí contra el ángel caído, su puntería precisa y su poder devastador. Akeno, moviéndose con una gracia letal, tejía rayos carmesí y magia oscura, flanqueando al enemigo y buscando aberturas en su defensa. Kiba, con sus espadas nacidas de la oscuridad, se lanzaba al ataque con una ferocidad silenciosa, su odio hacia los seres celestiales corruptos alimentando su determinación. Issei, aún luchando por controlar completamente la True Longinus, se concentraba en utilizar su extensión para interceptar los ataques del ángel caído dirigidos a sus aliados. La sensación cálida del Duilig de Alin continuaba mitigando el dolor en su brazo, permitiéndole usar el Longinus con una mayor libertad de lo que había experimentado antes. Cada vez que la punta dorada de la lanza se alargaba para bloquear un ataque oscuro, Issei sentía una conexión más fuerte con el arma, como si el poder curativo de Asia estuviera ayudándolo a sintonizarse con su energía divina. Durante un breve respiro en la batalla, mientras el ángel caído retrocedía para reagruparse, Irina se encontró brevemente cerca de Issei. Sus ojos verdes se encontraron con los oscuros ojos del portador del Longinus, y por un instante, pareció haber una chispa de reconocimiento, una comprensión tácita de que, a pesar de sus diferencias, ambos estaban luchando contra un enemigo común. Gracias, murmuró Irina, su voz apenas audible por encima del fragor del combate. Issei asintió levemente, sin decir una palabra. No había calidez en su gesto, solo un reconocimiento pragmático de que su acción había sido estratégicamente útil. Sin embargo, la breve interacción no pasó desapercibida para Shenodia, quien lanzó a Irina una mirada de advertencia, recordándole su alianza temporal y la naturaleza demoníaca de sus compañeros de lucha. El ángel caído, recuperado de su sorpresa inicial, desató un ataque más feroz, su poder oscuro intensificándose. Parecía desesperado, quizás consciente de que enfrentarse a un grupo tan heterogéneo pero poderoso era una desventaja. No dejaré que me detengan. Gritó el ángel caído, conjurando una enorme lanza de energía oscura, su poder corrupto latiendo con una intensidad amenazante. Shenodia se preparó para interceptar el ataque con Durandal, pero la lanza oscura era demasiado grande y poderosa. Justo cuando el impacto parecía inevitable, Issei actuó por instinto. Concentrando toda su voluntad, extendió la True Longinus a su máxima longitud conocida hasta el momento, la punta dorada brillando intensamente. La lanza divina chocó contra la lanza oscura con una explosión de energía opuesta, deteniendo el ataque justo frente a Shenodia e Irina. El impacto generó una onda de choque que sacudió el estudio, y ambos Longinus vibraron con una intensidad palpable. Por primera vez, Issei sintió una conexión profunda y resonante con el poder de la lanza divina, una comprensión intuitiva de su inmenso potencial. Aprovechando la sorpresa del ángel caído, Rías lanzó un ataque de poder de destrucción concentrado, impactando al enemigo de lleno. El ángel caído gritó de dolor cuando su cuerpo fue consumido por la energía carmesí, y finalmente se desvaneció en una nube de humo oscuro, dejando tras de sí un silencio repentino y pesado. Con la amenaza inmediata neutralizada, la tensión en el estudio no disminuyó.
La alianza forzada había terminado, y la desconfianza entre demonios y exorcistas volvió a resurgir. Sin embargo, la batalla había dejado nuevas pistas. El ángel caído había mencionado su interés en los fragmentos de Excalibur, confirmando que no solo la iglesia los buscaba. Y para Irina, la experiencia de luchar junto a demonios y ser salvada por el portador de un Longinus que ella misma había percibido como sagrado, había profundizado aún más la grieta en su fe. La noche de alianzas tentativas había terminado, pero las preguntas y las sospechas persistían, presagiando un futuro aún más incierto. La repentina aparición y derrota del ángel caído había dejado una resaca de incertidumbre y renovada urgencia en la mansión Gremori. La confirmación de que otras facciones sobrenaturales, además de la iglesia, estaban interesadas en los fragmentos de Excalibur elevó la amenaza a un nuevo nivel. La tregua incómoda con Zenobia e Irina se había mantenido durante la batalla, pero la desconfianza inherente entre demonios y exorcistas persistía, como una brasa latente bajo una fina capa de ceniza. Tras la partida del ángel caído, un silencio tenso se había instalado en el estudio. Zenobia, aunque visiblemente aliviada por la derrota del enemigo, observaba a los miembros del Club Gremori con una suspicacia inalterada. Irina, por su parte, parecía absorta en sus propios pensamientos, su mirada verde esmeralda vagando por la habitación con una expresión contemplativa. La experiencia de luchar lado a lado con demonios y ser protegida por el portador de un Longinus que no encajaba con las enseñanzas de la iglesia claramente la había afectado. Rias Gremori, siempre pragmática, fue la primera en romper el silencio. Este ataque confirma lo que sospechábamos. La presencia de las Excalibur en Kuo ha atraído una atención no deseada. Debemos encontrarlas y asegurarlas antes de que caigan en manos equivocadas. Akeno asintió, su rostro normalmente juguetón ahora serio. Parece que la iglesia no es la única interesada en estos fragmentos. Kiba, con su odio hacia la iglesia intensificado por la aparición de un ser celestial corrupto, apretó los puños. Esto solo demuestra lo hipócrita que es el cielo. Ángeles caídos buscando armas sagradas, repugnante. Issei, apoyado contra una pared, analizaba fríamente la situación. La mención de los fragmentos de Excalibur por parte del ángel caído era una nueva pieza del rompecabezas. ¿Cuántos fragmentos hay exactamente? ¿Y por qué tanto interés en ellos? Se preguntó, su mente buscando una lógica detrás de la repentina escalada de la situación. Su propia posesión del True Longinus lo convertía en un jugador involuntario en este juego de poder, y la necesidad de comprender las reglas se volvía cada vez más apremiante. La mirada de Rias se dirigió a Zenobia e Irina. Señoritas Cuarta y Shirou, este ataque demuestra que nuestra cooperación, aunque temporal, podría ser más necesaria de lo que pensábamos inicialmente. ¿Están dispuestas a continuar trabajando con nosotros para encontrar los fragmentos de Excalibur? Zenobia vaciló por un instante, su rostro reflejando su conflicto interno. La idea de aliarse con demonios seguía siendo repulsiva para ella, pero la amenaza del ángel caído y la confirmación de que otros también buscaban las espadas sagradas la obligaron a reconsiderar su postura. Por el bien de la iglesia y la recuperación de las armas sagradas, dijo Zenobia finalmente, su voz aún cargada de desconfianza, aceptaré una alianza temporal. Pero no confío en ustedes, y los vigilaré de cerca. Irina asintió en silencio, su mirada encontrándose brevemente con la de Issei. Había una nueva cautela en sus ojos, pero también una curiosidad latente, como si la batalla reciente hubiera abierto una pequeña grieta en sus prejuicios. Con la renuente aceptación de las exorcistas, la búsqueda de los fragmentos de Excalibur se intensificó. Rias dividió al grupo en equipos para cubrir más terreno en Kuo. Zenobia e Irina, acompañadas por Kiba, cuya hostilidad hacia ellas era palpable pero cuya experiencia con las armas sagradas podría ser útil, se dedicaron a rastrear cualquier rastro de energía sagrada residual. Akeno, con su red de contactos en el mundo sobrenatural, continuó buscando información sobre la actividad de otras facciones interesadas en las Excalibur. Rias tomó a Issei bajo su ala, sintiendo que su Longinus podría reaccionar a la presencia de otros artefactos sagrados poderosos. Koneko se quedó en la mansión como retaguardia y para vigilar cualquier movimiento sospechoso. Mientras Rias e Issei recorrían la ciudad, la joven demonio explicó con más detalle la naturaleza de los fragmentos de Excalibur. Según la información de la iglesia, la espada original fue dividida en 7 fragmentos, cada uno con habilidades únicas. Algunos potencian la fuerza bruta, otros la velocidad, la defensa o incluso tienen propiedades elementales. La posesión de varios fragmentos podría otorgar un poder inmenso.
Issei escuchaba atentamente, su mente analizando la información. 7 fragmentos, cada uno con habilidades únicas, eso explica por qué tantas facciones estarían interesadas en ellos. Su propia True Longinus, como uno de los 13 Longinus, poseía un poder capaz de rivalizar con armas sagradas de alto nivel. La idea de múltiples armas sagradas con un potencial similar apareciendo en su territorio era preocupante. Durante su búsqueda, Rías llevó a Issei a varios lugares con una fuerte presencia histórica cristiana en Kuo, esperando que el Longinus pudiera sentir alguna resonancia con los fragmentos de Excalibur. Aunque Issei no sintió ninguna reacción específica, la experiencia le permitió familiarizarse más con la energía sagrada, una fuerza que hasta hace poco le era completamente ajena. En un momento dado, mientras inspeccionaban las ruinas de una antigua iglesia en las afueras de la ciudad, Issei sintió una punzada de dolor en su brazo derecho, donde residía la True Longinus. No era el dolor habitual que experimentaba al intentar usar su poder, sino una sensación diferente, como si algo estuviera vibrando en sintonía con el Longinus en la distancia. ¿Qué sucede, Issei?, preguntó Rías, notando su repentina incomodidad. Issei frunció el ceño, concentrándose en la sensación. Siento algo. Una resonancia en mi brazo. No es dolor, es como si algo similar estuviera cerca. Rías entrecerró los ojos, su mente trabajando rápidamente. ¿Podría ser uno de los fragmentos de Excalibur? No lo sé, respondió Issei, aún tratando de identificar la sensación. Es diferente a la energía sagrada que he sentido antes. Es más intensa, más agresiva. La nueva pista proporcionada por la True Longinus les dio una dirección para su búsqueda. Rías e Issei se dirigieron hacia la fuente de la resonancia, con la esperanza de que finalmente los llevara a uno de los esquivos fragmentos de Excalibur. La búsqueda se intensificaba, y la alianza incómoda con las exorcistas se mantenía, impulsada por la creciente conciencia de que no eran los únicos jugadores en este peligroso juego. Siguiendo la punzada de resonancia que emanaba de la True Longinus, Rías e Issei se movieron con cautela a través de las ruinas de la antigua iglesia. El aire aquí era pesado, impregnado de una mezcla de decadencia y una tenue energía sagrada residual, vestigios de su pasado como lugar de culto. La sensación en el brazo de Issei se había intensificado ligeramente a medida que se adentraban en la estructura derruida, guiándolos como una brújula invisible. Parece que la fuente está cerca, murmuró Rías, sus ojos carmesí escrutando las sombras que se alargaban en el interior de la iglesia abandonada. Los muros desmoronados estaban cubiertos de enredaderas y musgo, y los restos de vitrales rotos dejaban pasar débiles haces de luz que iluminaban motas de polvo danzantes. Issei asintió, su rostro inexpresivo pero su atención completamente centrada en la sensación en su brazo. No era un dolor debilitante, sino una vibración constante, una llamada sutil que parecía provenir de un punto específico dentro de las ruinas. Llegaron a lo que parecía haber sido el altar principal, ahora reducido a un montón de piedras rotas y escombros. La resonancia en el brazo de Issei era más fuerte aquí, pulsando con una intensidad apenas perceptible. ¿Crees que esté oculto aquí?, preguntó Rías, examinando los restos del altar con su magia. Issei extendió su mano derecha, donde la True Longinus permanecía en su forma sellada. Cerró los ojos, concentrándose en la vibración. Intentó proyectar su conciencia a través del Longinus, buscando la fuente de la resonancia. Por un momento, solo sintió el poder divino latente dentro del arma, pero luego, en los márgenes de su percepción, captó un eco, una firma energética similar pero distinta, oculta bajo una capa de energía sagrada más débil. Creo que sí, dijo Issei, abriendo los ojos. Está debajo. Algo está ocultando su presencia. Rías asintió, su mirada carmesí brillando con determinación. Entonces, vamos a desenterrarlo. Con su magia demoníaca, Rías comenzó a mover los escombros del antiguo altar, apartando piedras y fragmentos rotos con una precisión telequinética. Issei la ayudó, utilizando la extensión de la True Longinus para levantar objetos más pesados, el dolor en su brazo ahora casi imperceptible gracias al suave calor del Duilig de Alin que lo envolvía. A medida que retiraban los escombros, revelaron una abertura oscura en el suelo, una especie de cripta o cámara subterránea que había permanecido oculta durante siglos. La resonancia en el brazo de Issei se intensificó al mirar hacia la oscuridad, confirmando que la fuente de la llamada se encontraba debajo. Parece que alguien se tomó muchas molestias para ocultarlo, comentó Rías, conjurando una esfera de luz carmesí para iluminar la entrada. Con cautela, descendieron a la cripta. El aire aquí era frío y húmedo, y un olor a tierra antigua y piedra mohosa llenaba sus fosas nasales.
Las paredes de la cripta estaban adornadas con grabados religiosos erosionados por el tiempo, y en el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un objeto envuelto en un paño blanco. La resonancia en el brazo de Issei era ahora inconfundible, pulsando con fuerza. Al acercarse al pedestal, Rías retiró el paño con cuidado, revelando un objeto de apariencia singular. No era una espada completa, sino un fragmento de hoja, aproximadamente de 1 metro de largo. Estaba hecho de un metal blanco brillante, casi plateado, y grabados intrincados de símbolos sagrados recorrían su superficie. A pesar de su tamaño incompleto, irradiaba un aura de poder sagrado intensa y concentrada. Este debe ser uno de los fragmentos de Excalibur, murmuró Rías, examinándolo con fascinación y cautela. Mientras Rías estudiaba el fragmento, Issei sintió una extraña atracción hacia él, una sensación visceral que iba más allá de la simple curiosidad. La True Longinus en su brazo vibraba en respuesta al fragmento, como si 2 partes de un todo perdido se reconocieran después de un largo tiempo. De repente, una voz resonó en la cripta, una voz fría y llena de autoridad. ¡Qué sorpresa tan agradable! Parece que ya han encontrado uno de los fragmentos. Rías e Issei se giraron bruscamente, con la guardia en alto. En la entrada de la cripta, de pie en el umbral iluminado por la luz de la superficie, se encontraba una figura familiar. El ángel caído que los había atacado en el estudio la noche anterior. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Detrás de él, se encontraban varios ángeles caídos más, sus alas oscuras desplegadas y sus ojos brillando con una malevolencia triunfante. Tú otra vez, gruñó Rías, su aura demoníaca crepitando a su alrededor. El ángel caído sonrió con sorna. Así es. Parece que su pequeña alianza temporal no durará mucho. Este fragmento nos pertenece. La búsqueda del fragmento de Excalibur había tenido éxito, pero su descubrimiento los había llevado directamente a una emboscada. La batalla por el poder de las armas sagradas acababa de intensificarse. La aparición del ángel caído y sus secuaces en la entrada de la cripta transformó el descubrimiento de un fragmento de Excalibur en una confrontación inminente. La tenue luz de la esfera mágica de Rías iluminaba sus rostros llenos de malevolencia y anticipación, dejando en claro que no tenían intención de permitir que el Club Gremori se quedara con su hallazgo. No lo creo, respondió Rías con una frialdad en su voz que helaba el aire de la cripta. Su aura demoníaca se intensificó, tiñendo el ambiente de un carmesí amenazante. Este fragmento lo encontramos nosotros. Si lo quieren, tendrán que arrebatárnoslo. El ángel caído principal soltó una carcajada cruel. Con mucho gusto lo haremos. No esperábamos encontrarlos tan pronto, pero esto simplifica las cosas. Acaben con ellos. A una señal de su líder, los otros ángeles caídos descendieron a la cripta, sus alas batiendo suavemente en el espacio confinado. Desenvainaron armas oscuras y conjuraron proyectiles de luz corrupta, listos para atacar. Rías reaccionó de inmediato. Issei, protege el fragmento. Akeno, Kiba, encárguense de ellos. Akeno, con una sonrisa depredadora adornando sus labios, invocó una descarga de rayos carmesí que crepitó en el aire y se lanzó contra los ángeles caídos que se acercaban. Kiba, sus ojos llenos de una furia fría, materializó varias espadas oscuras a su alrededor y se lanzó al ataque, su odio hacia los seres celestiales dándole una velocidad y ferocidad sorprendentes. Issei, siguiendo la orden de Rías, se colocó frente al pedestal donde descansaba el fragmento de Excalibur. La resonancia en su brazo derecho era ahora casi dolorosa, una intensa vibración que parecía emanar tanto del Longinus como del fragmento. Extendió su mano hacia el trozo de metal blanco, sintiendo una extraña conexión, una familiaridad inexplicable. Mientras sus compañeros se enfrentaban a los ángeles caídos, Issei examinó el fragmento con más detenimiento. Los grabados sagrados parecían palpitar con una luz tenue, y el metal frío al tacto transmitía una sensación de poder latente. Por un instante, tuvo la extraña impresión de que el fragmento lo estaba llamando, como si reconociera la presencia del Longinus. Uno de los ángeles caídos logró evadir los ataques de Akeno y se abalanzó sobre Issei, su espada oscura levantada para asestar un golpe mortal. Reaccionando por instinto, Issei extendió la True Longinus, la punta dorada alargándose a una velocidad sorprendente para interceptar el ataque. La espada oscura chocó contra la lanza divina con un sonido metálico agudo, deteniendo el golpe justo frente al rostro de Issei. La energía oscura de la espada del ángel caído reaccionó violentamente al contacto con el poder sagrado del Longinus, generando una descarga de energía que hizo retroceder a ambos combatientes.
Issei sintió un dolor punzante recorrer su brazo, pero el calor reconfortante del Builig de Alin lo mitigó casi al instante. El ángel caído, sorprendido por la repentina defensa de Issei, retrocedió con cautela. Su líder observaba la escena con una expresión de creciente interés. Así que tú eres el portador del Longinus, dijo el ángel caído principal, su mirada fija en Issei. Interesante. Un arma divina en manos de un demonio. Una blasfemia. Y tú eres un ángel que ha caído de la gracia, replicó Issei con una frialdad sorprendente en su voz, su mirada oscura fija en su oponente. Una traición a tu propia naturaleza. La batalla se reanudó con una intensidad renovada. Akeno y Kiba luchaban con ferocidad contra los otros ángeles caídos, mientras Rias se unía a la confrontación contra su líder. Issei permaneció cerca del fragmento de Excalibur, utilizando la True Longinus para defenderse de cualquier ataque que se dirigiera hacia él o el artefacto sagrado. En un momento crucial, mientras el líder de los ángeles caídos intentaba arrebatar el fragmento aprovechando una apertura en la defensa de Rias, Issei actuó con rapidez. Concentrando su voluntad, extendió la True Longinus, no para atacar, sino para envolver el fragmento de Excalibur con su punta dorada. Para su sorpresa, en lugar de repeler el contacto, el fragmento pareció adherirse a la lanza, como si estuviera imantado. Una oleada de energía recorrió el cuerpo de Issei, una mezcla de poder sagrado y la energía única del fragmento de Excalibur. El dolor en su brazo se intensificó momentáneamente antes de ser nuevamente sofocado por el Builig de Alin, que ahora parecía reaccionar a la presencia del fragmento, intentando armonizar las energías conflictivas. El líder de los ángeles caídos se detuvo en seco, observando con incredulidad cómo el fragmento de Excalibur se unía a la True Longinus. ¿Qué está sucediendo? Balbuceó, su rostro lleno de sorpresa y confusión. Issei sintió una conexión aún más profunda con la True Longinus, una comprensión intuitiva de su potencial y de la extraña afinidad que parecía tener con el fragmento de Excalibur. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de que su Longinus no fuera solo un arma de destrucción, sino algo más, algo con una historia y un propósito mucho más complejos de lo que jamás había imaginado. La batalla en la cripta había tomado un giro inesperado. Issei Oudou, el demonio portador del Longinus, ahora parecía tener una conexión misteriosa con uno de los fragmentos de Excalibur. Y la reacción de los ángeles caídos dejaba en claro que este era un desarrollo que no habían previsto. El silencio en la cripta era ahora casi ensordecedor, interrumpido solo por las respiraciones agitadas de los combatientes y el tenue brillo dorado que emanaba de la punta de la True Longinus, ahora unida al fragmento de Excalibur. La escena había dejado a todos los presentes en un estado de sorpresa e incertidumbre. Los ángeles caídos, momentáneamente paralizados por la incredulidad, observaban la extraña unión con ojos llenos de confusión y creciente alarma. El líder de los ángeles caídos fue el primero en romper el silencio, su voz cargada de una furia contenida. ¿Qué brujería es esta? Quítale ese fragmento, demonio. A una orden tácita, los ángeles caídos restantes se lanzaron de nuevo al ataque, su desesperación evidente en sus movimientos más salvajes y sus conjuros más oscuros. Akeno y Kiba respondieron con una ferocidad renovada, decididos a proteger a Issei y el fragmento recién adquirido. Rias, con una mirada analítica fija en la unión de la lanza y el fragmento, se preparó para cualquier eventualidad. Issei, por su parte, se sentía inundado por una oleada de sensaciones desconocidas. La energía del fragmento de Excalibur resonaba con el poder divino de la True Longinus, creando una sinergia extraña y poderosa dentro de su cuerpo. El calor del Builig de Alin se intensificó, envolviendo su brazo y extendiéndose por todo su ser, como si intentara mediar entre las dos energías opuestas pero ahora entrelazadas. Instintivamente, Issei levantó la True Longinus con el fragmento unido. Sintió una conexión más profunda con la lanza que nunca antes, una comprensión intuitiva de su potencial latente. Era como si el fragmento de Excalibur hubiera desbloqueado una parte dormida del Longinus, revelando una faceta oculta de su poder. Cuando uno de los ángeles caídos se abalanzó sobre él con una espada oscura, Issei reaccionó sin pensarlo. En lugar de simplemente extender la lanza para bloquear el ataque, como había hecho hasta ahora, concentró su voluntad y sintió como la energía del fragmento de Excalibur fluía a través de la True Longinus. La punta dorada de la lanza se iluminó con una intensidad cegadora, y una descarga de luz sagrada pura se disparó hacia el ángel caído. El ángel caído gritó de dolor cuando la luz sagrada lo golpeó de lleno, su cuerpo oscuro retorciéndose en agonía antes de desintegrarse por completo, dejando tras de sí solo un rastro de humo negro.
La repentina demostración de poder dejó a los ángeles caídos restantes momentáneamente paralizados por el asombro y el miedo. ¿Qué hizo? Balbuceó uno de ellos, sus ojos llenos de terror. Incluso Rías, Akeno y Kiba observaban la escena con una sorpresa palpable. Nunca habían visto a Issei manifestar un poder sagrado tan puro y destructivo a través de la True Longinus. La unión con el fragmento de Excalibur parecía haber desbloqueado una capacidad completamente nueva del Longinus, una que contradecía su naturaleza como un arma que una vez hirió a Dios. El líder de los ángeles caídos, recuperándose rápidamente de su sorpresa, comprendió la gravedad de la situación. La unión del Longinus con un fragmento de Excalibur representaba una amenaza directa a sus planes. Debemos retirarnos. Gritó a sus secuaces. No podemos enfrentarnos a ese poder. Con una coordinación repentina, los ángeles caídos restantes se retiraron rápidamente de la cripta, batiendo sus alas oscuras y desapareciendo en la noche. El silencio volvió a reinar en la cripta, esta vez cargado de la incredulidad y la asombrosa revelación del poder recién descubierto de Issei. Rías se acercó a Issei con cautela, sus ojos carmesí examinando la unión del fragmento de Excalibur y la True Longinus. ¿Qué ha pasado, Issei? Nunca habías manifestado un poder sagrado así antes. Issei mismo se sentía confundido y abrumado por la experiencia. La conexión con el fragmento había sido instintiva, casi involuntaria. Miró la lanza en su mano, la luz dorada del fragmento aún brillando tenuemente. No lo sé, Buchou, respondió Issei, su voz aún marcada por la sorpresa. Simplemente, sentí que podía hacerlo. La energía del fragmento resonó con el Longinus. Fue como si se complementaran. Akeno se acercó, sus ojos violetas llenos de curiosidad. Es increíble, Issei. Un poder sagrado tan puro, viniendo del Longinus. Esto cambia muchas cosas. Kiba, aunque aún desconfiaba de la naturaleza sagrada del fragmento de Excalibur, no podía ocultar su asombro ante el poder que Issei había desatado. Parece que esa lanza es más de lo que pensábamos. Irina, que había permanecido en silencio durante la batalla y la posterior revelación, se acercó lentamente a Issei, su mirada verde esmeralda fija en la unión del Longinus y el fragmento. Había una mezcla de asombro y una creciente confusión en sus ojos. El aura, es diferente, murmuró Irina, su voz apenas audible. No es la oscuridad corrupta que esperaba de un Longinus, es pura, casi divina. Sus palabras confirmaron lo que Issei había sentido intuitivamente. La True Longinus, en combinación con el fragmento de Excalibur, había manifestado un poder sagrado genuino. Esto desafiaba directamente las enseñanzas de la Iglesia sobre la naturaleza inherentemente demoníaca de los Longinus. La conexión inesperada entre la True Longinus y el fragmento de Excalibur no solo había repelido a los ángeles caídos, sino que también había abierto nuevas interrogantes sobre la verdadera naturaleza del Longinus y el papel de Issei en el creciente conflicto sobrenatural. La búsqueda de los fragmentos de Excalibur se había vuelto mucho más compleja e intrigante. El asombro inicial en la cripta comenzó a dar paso a una intensa discusión. La revelación del poder sagrado del True Longinus, potenciado por su unión con el fragmento de Excalibur, había dejado a todos con más preguntas que respuestas. Irina Shirou, en particular, parecía profundamente afectada por lo que había presenciado, su fe aparentemente tambaleándose ante la evidencia que contradecía las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Esto no puede ser, murmuró Irina, su voz llena de incredulidad mientras observaba a Issei y la lanza. Los Longinus son armas que hirieron a Dios, son inherentemente oscuros. Rías se acercó a la joven exorcista, su expresión seria. Lo que viste es real, Irina. Parece que la True Longinus tiene un potencial que ni siquiera nosotros comprendíamos. Pero, ¿cómo es posible? Insistió Irina, su mente luchando por reconciliar su fe con la realidad que tenía ante sus ojos. Issei, aún sintiendo la extraña resonancia entre la lanza y el fragmento, ofreció su perspectiva fría y pragmática. Quizás la Iglesia no sabe todo sobre los Longinus. O quizás su naturaleza no es tan simple como ellos creen. Kiba, aunque fascinado por el poder que Issei había desatado, seguía mostrando una cautela instintiva hacia todo lo sagrado. No olvidemos que ese fragmento sigue siendo parte de Excalibur, un arma de la Iglesia. No podemos confiar completamente en él. Akeno, siempre perspicaz, añadió. La reacción de los ángeles caídos también es significativa. Temían ese poder. Esto podría darnos una ventaja, pero también nos convierte en un objetivo aún mayor. Rías asintió, su mente ya trabajando en las implicaciones de esta nueva información.
Necesitamos entender por qué el Longinus reacciona de esta manera al fragmento de Excalibur. Y debemos averiguar cuántos fragmentos existen y quién más los está buscando. Con la posesión de un fragmento de Excalibur y la revelación del poder sagrado del Longinus, la prioridad del Club Grimoire cambió ligeramente. La búsqueda de los otros fragmentos se volvió aún más crucial, no solo para evitar que cayeran en manos enemigas, sino también para comprender la verdadera naturaleza del arma de Issei. De vuelta en la mansión, Rías convocó una reunión de emergencia. Incluyó a Azazel a través de una comunicación mágica, reconociendo su vasto conocimiento del mundo sobrenatural y su posible comprensión de la historia de los Longinus y Excalibur. La imagen holográfica de Azazel apareció en el centro del estudio, su habitual sonrisa astuta y ligeramente atenuada por la seriedad del asunto. Después de escuchar el relato de los eventos en la cripta, el líder de los ángeles caídos permaneció en silencio por un momento, su único ojo pensativo. Esto es intrigante, dijo finalmente Azazel. La True Longinus manifestando poder sagrado al unirse a un fragmento de Excalibur, no recuerdo haber oído hablar de algo así antes. Los Longinus son conocidos por su poder destructivo, su capacidad de anular la divinidad. ¿Entonces no tiene ninguna explicación? Preguntó Rías, su tono ligeramente decepcionado. No una completa, respondió Azazel. Pero tengo algunas teorías. Los Longinus fueron creados a partir de la lanza que hirió a Cristo, imbuida de su sangre divina. Quizás, en su origen, contenían tanto poder sagrado como destructivo. Con el tiempo, su lado oscuro se volvió dominante, pero quizás, bajo ciertas circunstancias, su potencial sagrado puede resurgir. Azazel dirigió su mirada, o su ojo, hacia Issei. Tu conexión con el Longinus debe ser especial, chico. Y la afinidad con el fragmento de Excalibur, eso es algo completamente nuevo. Excalibur, forjada a partir de los fragmentos de una espada aún más antigua y poderosa, imbuida de la fe de un rey, quizás su resonancia con el Longinus desbloqueó algo latente. La información de Azazel proporcionó algunas pistas, pero el misterio que rodeaba la True Longinus y su conexión con Excalibur seguía siendo profundo. Sin embargo, su mención de una espada aún más antigua y poderosa despertó el interés de todos. ¿De qué espada habla?, preguntó Rías con curiosidad. Azazel sonrió enigmáticamente. Esa es una historia para otro momento. Por ahora, concéntrense en proteger ese fragmento y descubrir más sobre su poder combinado. Y tengan cuidado. Si los ángeles caídos estaban tan interesados en él, es probable que otras facciones también lo estén. La conversación con Azazel terminó con una advertencia sombría. La posesión del fragmento de Excalibur y la demostración del nuevo poder de Issei los habían puesto en una posición peligrosa. En los días siguientes, la búsqueda de los otros fragmentos de Excalibur se intensificó. El Club Grimoire, ahora con la renuente ayuda de Zenobia e Irina, exploró diferentes pistas y leyendas locales relacionadas con artefactos sagrados. La tensión entre demonios y exorcistas seguía presente, pero la experiencia de luchar juntos contra el ángel caído había creado un tenue hilo de entendimiento, especialmente entre Issei e Irina. Irina, visiblemente perturbada por la contradicción entre lo que había aprendido y lo que había presenciado, comenzó a hacerle preguntas a Issei sobre su experiencia con el Longinus y su perspectiva sobre el mundo sobrenatural. Issei, fiel a su naturaleza fría, respondía con cautela, pero notaba la genuina curiosidad en los ojos verdes de la joven exorcista. La grieta en su fe parecía estar ensanchándose. Mientras tanto, la posesión del fragmento de Excalibur comenzó a afectar a Issei de maneras sutiles. El Dueling de Alin parecía estar en constante actividad, armonizando las energías dentro de él. Issei notó que su control sobre la extensión y manipulación del Longinus mejoraba gradualmente, y el dolor asociado con su uso disminuía aún más. Incluso su aura demoníaca parecía tener un ligero matiz diferente, como si la energía sagrada del fragmento estuviera influyendo en él. Sin embargo, la calma relativa no duró mucho. Una nueva amenaza se cernía sobre Quo, una que Azazel había insinuado en su comunicación. Otros jugadores estaban entrando en el juego por los fragmentos de Excalibur, y sus métodos serían mucho más brutales y directos que los de los ángeles caídos que habían enfrentado hasta ahora. El creciente conflicto por las armas sagradas estaba a punto de alcanzar un nuevo y peligroso nivel. La relativa calma que había seguido a la confrontación con los ángeles caídos se vio interrumpida por una creciente sensación de inquietud. Los rumores comenzaron a circular en el inframundo y entre las facciones sobrenaturales locales sobre la intensificación de la búsqueda de los fragmentos de Excalibur.
La posesión de un fragmento por parte del Club Gremory y la demostración del inusual poder del Longinus de Issei no habían pasado desapercibidos. Azazel, contactado nuevamente por Rias ante estos signos de creciente interés, advirtió sobre la llegada de otros jugadores al escenario de Kuo. La posesión de un Longinus y un fragmento de Excalibur los ha puesto en el centro de atención, explicó Azazel con un tono serio. Otras facciones, con sus propias agendas y ambiciones, se sentirán atraídas por este poder. No todos serán tan directos como los ángeles caídos que enfrentaron. La noticia generó una palpable tensión en la mansión Gremory. La idea de enfrentarse a enemigos desconocidos, con motivaciones ocultas y posibles alianzas imprevistas, era preocupante. Incluso Zenobia e Irina, al percibir el cambio en la atmósfera sobrenatural de la ciudad, mostraron una mayor cautela. Mientras la incertidumbre crecía, comenzaron a ocurrir incidentes menores pero inquietantes en Kuo. Avistamientos de figuras encapuchadas con auras desconocidas, rumores de manipulaciones mágicas sutiles y la sensación de ser observados se volvieron cada vez más frecuentes. Era como si sombras invisibles se movieran en los márgenes de su percepción, evaluando su poder y sus posesiones. Rias intensificó las medidas de seguridad alrededor de la mansión y aumentó las patrullas de Kiba y Koneko por la ciudad. Akeno, utilizando su red de contactos, intentaba identificar a estos nuevos actores y descubrir sus intenciones. Issei, aunque aún centrado en comprender su Longinus y su conexión con el fragmento de Excalibur, se mantenía alerta, consciente de que la relativa paz había llegado a su fin. La posesión del fragmento de Excalibur por parte de Issei comenzó a manifestar efectos más notables. Su control sobre la True Longinus continuaba mejorando, y la resonancia entre la lanza y el fragmento se volvía más estable, permitiéndole acceder a ráfagas de poder sagrado con mayor facilidad. El Duilig de Alin se había convertido en un compañero constante, mitigando cualquier efecto adverso de la energía divina en su cuerpo demoníaco. Sin embargo, esta mejora en su poder también lo convirtió en un objetivo más atractivo para aquellos que buscaban obtener los fragmentos de Excalibur o el inusual Longinus. La sombra de nuevas amenazas se cernía sobre Kuo, y el Club Gremory se encontraba en una posición cada vez más vulnerable. El conflicto por las armas sagradas estaba lejos de terminar. Con la mención de Bali eliminada y el enfoque centrado en las nuevas amenazas insinuadas por Azazel. El líder de los intrusos, con su sonrisa arrogante y sus ojos brillantes de ambición, hizo un gesto desdeñoso hacia Rias y su grupo. No nos detendrán. El poder que buscamos es nuestro por derecho. Sin esperar una respuesta, él y sus 4 seguidores se lanzaron al ataque. El líder empuñaba una vara oscura que emitía pulsaciones de energía siniestra, mientras que sus compañeros blandían armas que parecían híbridos entre espadas y dispositivos mecánicos, desprendiendo un aura de magia desconocida. Rias reaccionó con la velocidad y la determinación de una líder experimentada. Akeno, Kiba, encárguense de ellos. Irina, Zenobia, manténganse alertas. Issei, quédate cerca del fragmento. Akeno, con una sonrisa depredadora, liberó una descarga de rayos carmesí que crepitó en el aire y se abalanzó sobre 2 de los intrusos. Kiba, sus espadas oscuras danzando a su alrededor, se lanzó contra otro, su velocidad y ferocidad impulsadas por su odio hacia cualquier amenaza a sus amigos. Zenobia, con Durandal desenvainada, se movió para interceptar al líder, su espada sagrada brillando con una luz purificadora que contrastaba con la oscuridad que emanaba de la vara de su oponente. Irina, aunque visiblemente tensa ante la naturaleza desconocida de estos enemigos, conjuró hechizos de luz sagrada para apoyar a Zenobia y mantener a los otros intrusos a raya. Issei, siguiendo la orden de Rias, se mantuvo cerca del altar profanado, con la True Longinus empuñada y el fragmento de Excalibur brillando tenuemente en su punta. Observaba la batalla con su habitual atención fría y analítica, evaluando las habilidades y el estilo de lucha de estos nuevos enemigos. Su magia no se sentía demoníaca ni sagrada, sino algo diferente, quizás relacionada con una escuela de magia arcana o una facción desconocida del mundo sobrenatural. El líder de los intrusos demostró ser un oponente formidable. Su vara oscura disparaba ráfagas de energía corrupta que obligaban a Zenobia a mantenerse a la defensiva, y sus movimientos eran rápidos y precisos. Los otros intrusos también eran hábiles combatientes, sus armas extrañas liberando descargas de energía y cortes imbuidos de magia desconocida que ponían a prueba las habilidades de Akeno y Kiba. En medio del caos del combate, uno de los intrusos logró separarse de su enfrentamiento con Kiba y se dirigió directamente hacia Issei, con la intención de arrebatarle el fragmento de Excalibur. Blandía una espada mecánica que zumbaba con energía oscura.
Reaccionando con rapidez, Issei extendió la True Longinus, la punta dorada impactando contra la espada del intruso con un choque metálico. La energía oscura de la espada reaccionó violentamente al contacto con el poder sagrado del Longinus, generando una descarga que hizo retroceder al intruso, dándole a Issei la oportunidad de mantener la distancia. Así que tú eres el portador de ese Longinus, siseó el intruso, sus ojos llenos de odio y codicia. Ese poder será nuestro. Antes de que pudiera atacar de nuevo, Irina lanzó un rayo de luz sagrada que lo golpeó en el pecho, haciéndolo retroceder con un grito de dolor. Aprovechando la oportunidad, Kiba lo inmovilizó con una de sus espadas oscuras. La batalla continuó con intensidad. Akeno y Kiba lograron derrotar a sus oponentes con su poder demoníaco combinado, pero el líder seguía enfrentándose a Shinobi en un duelo feroz. La pureza de Durandal chocaba contra la oscuridad de la vara, creando explosiones de energía opuesta que sacudían el templo. Finalmente, Shinobi logró encontrar una apertura en la defensa del líder y asestó un golpe certero con Durandal, hiriéndolo gravemente. El líder cayó al suelo, su arrogancia desvaneciéndose ante la derrota. Imposible, jadeó, su mirada fija en Shinobi con incredulidad. Antes de que pudieran interrogarlo, una energía oscura surgió del cuerpo del líder derrotado, consumiéndolo por completo en una explosión silenciosa que no dejó rastro de su existencia. Los otros intrusos que habían sido derrotados por Akeno y Kiba sufrieron un destino similar, sus cuerpos desintegrándose en cenizas oscuras. Parece que no querían ser capturados, comentó Rias, observando los restos evanescentes de sus enemigos con una expresión sombría. La repentina autodestrucción de los intrusos dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y quién los había enviado a buscar los fragmentos de Excalibur y el poder de Issei? La llegada de estos ambiciosos intrusos solo había profundizado el misterio y confirmado que la posesión del poder en Quo los había convertido en un objetivo para fuerzas desconocidas y peligrosas. La batalla por el control de las armas sagradas y el inusual Longinus de Issei estaba lejos de terminar. La repentina y misteriosa autodestrucción de los intrusos en el templo profanado dejó al club Guillemot y a las exorcistas con una sensación de inquietud y un mar de preguntas sin respuesta. La falta de información sobre su identidad, sus motivaciones y quién podría haberlos enviado representaba una nueva y preocupante capa de complejidad en la ya peligrosa situación que rodeaba a los fragmentos de Excalibur y el inusual poder de Issei. De vuelta en la mansión Gremory, la atmósfera era tensa y reflexiva. Rias había convocado una reunión en el estudio, la estancia iluminada por la suave luz de las lámparas, mientras los miembros del club y sus huéspedes analizaban los escasos datos que habían recopilado durante el enfrentamiento en el templo. No reconocí su magia, comentó Akeno, su rostro normalmente juguetón ahora marcado por la preocupación. No se parecía a nada que haya visto antes en el inframundo o en las referencias de otras facciones. Kiba asintió, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñadura de una de sus espadas oscuras. Sus armas tampoco eran familiares. Parecían una mezcla de tecnología y magia arcana. Algo artificial. Shinobi, con su habitual franqueza, expresó su desconfianza. Cualquier grupo que profana un lugar sagrado de esa manera no puede tener buenas intenciones. Debemos investigar quiénes eran y qué buscaban. Irina, aunque más callada de lo habitual, asintió en señal de acuerdo con Shinobi. La naturaleza oscura y desconocida de la magia de los intrusos la había perturbado. Issei, apoyado contra una estantería, repasaba mentalmente el enfrentamiento. La codicia en los ojos del líder al mencionar su Longinus y el fragmento de Excalibur era inconfundible. Querían poder. Pero, ¿para qué? ¿Y quién los envió? Se preguntó, su mente fría y analítica buscando patrones y conexiones. Rias, con una expresión pensativa, se dirigió a todos.